Vamos a empezar ahora con otro ejercicio, a ver qué les parece. De hecho, voy a cerrar este. A ver, déjenme otra vez. Espérenme tantito. Voy a dejar de compartir tantito. Espérenme tantito. Sí. A ver, entonces, fíjense, ahorita la ventaja que tenemos, que moví mi barra de herramientas de Zoom y aquí me está estorbando a mitad de pantalla. Ahora necesito llevarla hasta arriba porque luego no me deja. Ahí está. En este circuito, a ver, si se hubiera hecho por mallas, ¿cuántas mallas hubieran salido? 3, ¿no? Total es 3. Para trabajar Utilizaban 2. dos. Ajá. En este 2. caso, no tuvimos que hacer un sistema de ecuaciones. Salió directo casi el cálculo, ¿no? Son puras operaciones aritméticas. Pero, ¿qué pasa ya cuando sí colocamos más componentes en el circuito? Por ejemplo, ¿vieron? Este ya se ve más, más complicadito, ¿no? Ya tiene más Pues ahí elementos. serían 6 mallas, creo. En cuanto a análisis de mallas serían 3 nada más. Pero a este lo vamos a intentar trabajar con el método de nodos, ¿órale? Entonces, vamos a empezar. ¿Cuántos nodos hay? 4. ¿Hay 4? Yo veo aquí toda esta parte 1, toda esta parte 2. Son 6, ¿no? 3, 8. 4, 5, todo lo de abajo. Son 5 nada más. El de abajo, si te fuiste con la finta que este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo y este es otro nodo. No hay corriente que interfiera por eso. No hay nadie que reduzca la corriente o que atraviesas otro componente. Por eso es que sigue siendo el mismo nodo. ¿Vale? Ahora, de esos nodos, ¿cuáles son los que vamos a utilizar? Los que unan 3 o más componentes. Entonces, aquí le voy a poner que este es el nodo A, este es el nodo B y el de hasta abajo es el nodo C. ¿Vale? Y de hecho, el nodo C es el que voy a tomar como tierra porque une a 4 componentes, ¿ya vieron? Une a la fuente 1, a la resistencia R2, a la resistencia R4 y a la corriente I2. ¿Sí? Cumple con las 3, ¿no? ¿Cómo? Cumple con las 3 características, ¿no? Ah, bueno, aquí sí, Es cumple con las 3. Tiene negativo y es el de hasta abajo. Ajá. Pero aquí en este caso me voy más por el primer criterio de discriminación. Es decir, como une 4 componentes, pues ya ni busco los otros 2 puntos. O sea, no busco que cumpla con B y C, sino que cumpla primero, con el A. ¿Va? Entonces vamos a trabajar con 2 nodos. Ahora, hace falta definir para dónde van las corrientes desde un principio. Voy a trabajar con... ¿Qué color vamos a trabajar? Vamos a poner un azulito ahora. Entonces, fíjense, esta fuente de corriente me generaría una corriente para acá. Con respecto a R2, acuérdense que todas las resistencias las vamos a tomar como salidas de corriente. Y aquí, ojo, con respecto a este nodo, cuando yo esté trabajando con el nodo A, voy a suponer que la corriente va en ese sentido, va de salida. ¿Por qué lo digo? Porque si yo me voy al nodo B, yo voy a suponer que con respecto al nodo B también sale la corriente. Entonces, aquí voy a considerar esto. ¿Por qué estoy tomando como salida en los dos nodos? Porque voy a suponer que el voltaje del nodo donde yo estoy trabajando es mayor que cualquier otro nodo que está alrededor. Entonces, por eso cuando estamos en A, la corriente va sobre R3 de izquierda a derecha. Pero cuando yo estoy en B, voy a considerar que con respecto a B va de derecha a izquierda. En el caso de R4, es una salida y con respecto a R5 también es una salida porque esta fuente de corriente me está generando una corriente en ese sentido, ¿sí? Fíjense que en el caso de las resistencias R2, R3 y R4, ya por default
se consideran salidas porque no tienen en serie ninguna fuente. Entonces, el método de nodos considera que cualquier resistencia es una salida de corriente. ¿Va? Entonces, voy a empezar ahora sí con lo que es del nodo A. Y lo que es del nodo A, voy a empezar como por acá. A ver, voy a hacer un poquito más para acá esto. ¿Va? Aquí tendríamos el nodo A. O sea, tenemos que empezar con la ley de corrientes del señor Kirchhoff, acuérdense. Con respecto al nodo A, tendríamos una corriente de la resistencia 1, que es la que está entrando a este nodo. Después tenemos la corriente de la resistencia R2, que es esta que tenemos acá. No sé si se ve. Aquí está, es esta, R2. Y después R3 sería IR3. Y ese es igual con 0. ¿Qué signos le pongo? R1 como está entrando es positiva, R2 y R3 como ambas están saliendo, lo consideramos negativo y de ahí empezamos a desarrollar. En el caso de R1, ahí no hay mucho que hacer porque como está en serie con la corriente I1, ahí le vamos a colocar I1, así como está. Para la corriente de R2, tendría que ser BA menos BC. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos que calcular o descomponerlo en términos de la ley de Ohm, que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, tendría que ser BR2 entre R2, pero ¿cuánto vale R2? No me lo sé, pero lo debo dejar expresado en términos de los nodos que tengo en el circuito. R2 está entre los nodos A y C, pero como C es tierra, pues cuando yo haga la resta de BA menos BC, me va a quedar BA nada más, porque BA menos 0, pues me da BA. Entonces aquí va a ser BA sobre R2. ¿O quieren que le ponga completo BA menos BC? Pues sí, para no saltarnos pasos. Aquí sería R2. En el caso de R3, fíjense que también con respecto al nodo A, que es donde estoy analizando ahorita, voy a suponer que ese nodo tiene un voltaje más grande que el nodo de al lado. ¿Cuál nodo de al lado? Pues donde esté conectado R3. Por eso es que se considera que B es más grande que el voltaje en B. Y eso lo vamos a dividir entre R3. Y eso es igual con 0. Ahora de aquí, insisto, si yo hago BA menos BC, pues me va a quedar como BA nada más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es 0. Esto es un cerote. Entonces, ya nada más me quedaría, fíjense, I1 menos BA entre R2. Me tendría que quedar más BC entre R2, pero BC vale 0, entonces, pues ahí ya no hace falta que yo lo incluya. Después me quedaría BA entre R3. Ya estoy con el último término. Y menos por menos da más. Voltaje en B entre R3. Y ese va a ser igual con 0. ¿Qué pasó, Carlos? Nada más para ver si estoy bien o no. Usted tomó BA y BC en IR2 porque por el orden como lo puso en las flechas, ¿no? O Ajá. sea, R2 está conectado con A porque está arriba, o sea, la flecha viene de arriba, Ajá. y porque C es el que está como que más cercano en la parte de abajo. Acuérdate que cuando ponemos Bueno, por la dirección. la dirección de esta corriente que estamos suponiendo, de forma arbitraria incluso, estamos diciendo todas las resistencias que no tengan una fuente en serie conectada son salidas. Entonces, para que tenga esta dirección, el positivo debe estar ahí donde lo coloqué, o sea, aquí, ay, perdón, Debe ser como la entrada. y donde entra la corriente siempre tiene un potencial más grande que de donde sale. Ok. Pero en el lado negativo, pues está conectado a C. ¿Y C cuánto vale? Pues vale 0. Cero. Aunque aquí está expresado, finalmente ya cuando se expande completamente la ecuación, pues quedaría más BC entre R2, pero BC cuánto vale? Pues 0, y 0 entre algo, pues 0. Por eso ya ni siquiera le incluí ahorita aquí. Ok, esa era mi duda, profe. Gracias. Ok, entonces ahora voy a juntar términos semejantes, ¿no? Que sería
IR2 más IR3. Eso es por BA. Aquí no se va a entender bien lo que estoy escribiendo. A ver, denme champú. Esto sería así, menos. Sería 1 entre R2 más 1 entre R3. Y eso es por BA. Más 1 entre R3 por el voltaje en B. Y eso es igual a menos I1. ¿Sale? A ver, alguien que me ayude a hacer la operación o la hago yo. Voy a hacer yo en esta ocasión nada más para agilizar un poquito. Sería 1 entre R2 que son 2 kilos más 1 entre R3 que son 3 kilos. Por ahí si ven que me equivoco en algo, me dicen inmediatamente, ¿no? Según yo, aquí serían 1 entre 1200 del voltaje en A más 1 entre 3000, porque R3 vale 3 kilos del voltaje en B, y ese es igual a I1, que son 200 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Y este sería nuestra primera ecuación. Profe, pero sería 1 entre 120, ¿no? Ah, no, sí, 1200, perdón, sí, vale 1000. Uh-huh. A ver, nada más díganme si estoy bien en esa ecuación, en la última. Pues se ve bien. ¿Se ve qué? ¿Ya no escuché? Se ve bien. No, pero no necesito saber si se ve bien. Quiero saber Sí, si... está bien, profe. Sí, como que os parece, ¿no? Que está bien. Va. Entonces ya tenemos una ecuación. Ahora nos vamos al siguiente nodo. Fíjense que para el nodo C no hay ninguna ecuación porque ya suponemos que ese valor de voltaje es 0. De ahí parte el análisis de nodos, de suponer que uno de los nodos es una referencia 0. Profe, ¿es 200 o menos 200? Ah, sí me faltó el signo, ¿no? Aquí. Ahí está, menos 200. Gracias. Sí. Ahora bien, vámonos con el nodo B. Aquí para el nodo B tenemos que hacer interactuar la corriente de R3, después la corriente de R4 y después la corriente de R5. Y eso sería igual a 0. ¿Estamos? ¿Qué signos le pongo a cada una de las corrientes? Menos, porque todos son salidas de corriente. Todas son salidas. Y entonces ahí va a resultar, ah, caray, pues aquí de dónde sale el 0 si todos son negativos, ¿no? Bueno, eventualmente pudiese ser que a la hora de resolver el sistema y que nos dé los voltajes BA y BB, alguno de los voltajes salga negativo, lo que implicaría que el voltaje considerado debe ir al revés. Pero ya, cuando lleguemos a esa parte, a ver si en este ejercicio llegamos a eso. ¿Dijo que son negativos porque son salidas de corriente? Sí. Ok, gracias. Entonces aquí para R3, ahora, fíjense, como estoy en el nodo B, voy a suponer que ahora el nodo B es más grande que el nodo A. Y eso voy a considerarlo así. Fíjense, aquí estaba R3, ¿no? En este punto. Fíjense cómo en la ecuación de A, del voltaje en A, consideré que el voltaje A era mayor que el voltaje en B. Sin embargo, cuando estoy en el nodo B, ahora supongo que el voltaje B es mayor que el voltaje A para que se cumpla esto que estoy diciendo, que es una salida. Y es que algunos libros dicen, no, pues es que tú mantén el flujo de la corriente como lo consideraste desde el principio. Pero es que como no sabemos si A o B es mayor o cuál es mayor que quién, pues no sabemos en realidad
cuál es el sentido de la corriente sobre ese elemento. Y el hecho de suponer que puede ser tanto para B como para A, entonces es lo que me ayuda el método para resolver ese dilema, ¿no? De definir, pues si no he resuelto el circuito, ¿cuál de los dos nodos es más grande como para decir la corriente va en ese sentido? Pues no se puede. Por eso es que lo consideramos en el contexto del nodo donde estamos analizando. Para el caso de R4, pues aquí tendría que ser el voltaje en B menos el voltaje en C y eso entre R4. ¿Va? ¿Por qué? Porque en R4 precisamente del lado superior está el nodo B, en el lado inferior está el nodo C y lo que estamos buscando es el voltaje de R4, acuérdense. Como no tengo el valor numérico, lo dejo expresado en función de los nodos en los cuales está conectado R4. Y para el caso de R5, bueno, pues ahí ni siquiera hago nada, ¿no? Ahí simplemente es igual a I2. ¿Por qué? Pues porque R5 está en serie con la fuente de I2. Entonces ahí no tengo que hacer nada con respecto a la ley de Ohm. Después de esto ya lo desbarato. Lo desbarato. No se dice desbaratar, ¿no? Lo expando. Voltaje en B entre R3. Después más voltaje en A entre R3. Después menos voltaje en B entre R4. Aquí va a suceder lo mismo. BC vale 0. Entonces, pues si hago BC Igual a I2, ¿no? si pongo BC entre R4 me va a dar 0, así que ya no lo incluyo. Creo que hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Y Igual a después I2. sería igual a I2 porque tengo que pasar del lado derecho de la igualdad a I2 y pasa como positiva. Y ahí está. Eso sería la ecuación que ya tenemos que reagrupar nada más. Aquí tendríamos 1 entre R3 menos 1 entre R4. Aquí me voy a ponerlo en orden. Aquí sería R3 más 1 en R4. Y eso por el voltaje en B. Y eso Le es, faltó el voltaje de A. ¿dónde me faltó el voltaje BA? Al 1 principio. sobre R3. Ajá. Ah, aquí en este término, ¿verdad? Sí, tienes Sí. razón. Sí. Ya decía yo dónde me faltó. Pues vamos a colocarlo aquí, dices, ¿no? Ujú. Entonces aquí sería 1. Ah, caray. Ahí está. 1 entre R3 por el voltaje de BA. Ahora sí. Aquí entonces sería 1 entre 3000 del voltaje en A menos, ¿alguien ya hizo esta operación? Me la aviento yo otra vez. Espere, Les voy a ganar. Ya les gané. 7 entre 12000. Entonces, aquí sería 7 entre 12000. Eso es del voltaje en B. Y ese es igual a I2. E I2 vale 50 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos nuestra segunda ecuación. Ya ven cómo yo hago unos rectángulos, pero bien hechecitos, ¿ya vieron? Ahí está. ¿Dudas de cómo llegué a esas dos ecuaciones? ¿Sí queda claro? ¿Alguna parte les quedó alguna pequeña duda o algo? a mí solo me confundió eso de que en esta última ecuación de que todos son salidas de corriente. Esto es algo arbitrario. Físicamente, pues de algún lado tiene que entrar corriente para que salga hacia otro sentido, ¿no? Sí. Pero aquí lo consideramos así como parte del método o de la metodología del circuito, del análisis. ¿Sale? ¿Alguien ya lo resolvió?
o lo resuelvo? A ver, díganme, de volada. Pues entre todos, ¿no, profe? A ver, Y ya pues, comparamos resultados. órale. 66. A ver, vamos a comparar. Bueno, creo que sí coincidimos, Max. Aquí es 266.66 volts. Y para el caso de Y me da 66.66. ¿Sí? ¿Sí te dio sí o no? Sí, también. ¿Sí? No, pero espere, ¿qué operación utilizó? ¿Qué hizo? No te estoy diciendo que usé Ah, la entonces fue una calculadora. matriz. Sí, puedes usar Ah, ok. determinantes de Gauss-Jordan, pero como les he dicho, o sea, está bien, sabemos la metodología, pero pues si ya te sabes de dónde sale, pues puedes usar la calculadora, Ok. ¿va? A ver, los demás, ¿les salió así o no? También sale lo mismo. Bueno, a mí también llega lo Sí, mismo. profe. Ok, entonces, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Vámonos al simulador. Digo, ahorita de aquí lo que sigue es encontrar los voltajes de cada una de las resistencias, ¿no? Tenemos que calcular el voltaje en R1, el voltaje en R2, el voltaje en R3, en R4 y en R5. ¿Va? Si quieren, lo dejo expresado aquí y ya ustedes lo hacen ahí en su cuaderno. Por ejemplo, el voltaje de R1, pues ahí ya nada más sería I1 por R1. Ahí pues no hay de otra porque la corriente ya la sabemos, ¿no? El voltaje para R2, pues va a ser el voltaje de BA directamente. ¿Por qué? Porque tendría que ser el voltaje de A menos el voltaje de C, pero ya sabemos que el voltaje de C vale 0. Entonces, pues ya quedaría el voltaje de A de forma directa. El voltaje de R3, ahí, por ejemplo, ya vimos que el voltaje en A es de 266 y el voltaje en B es de 66. Vamos a restar siempre el mayor menos el menor. Entonces, ahí sí va a ser BA menos el voltaje en B. Y después, para el voltaje de R4, pues sería B menos BC. Pero ya sabemos que BC vale 0, entonces aquí nada más es el voltaje de B. Y el voltaje de R5, pues ahí como está en serie con una resistencia, sería I2 por R5. Y así ya tenemos todos los voltajes. Ya que tenemos todos los voltajes, calculamos todas las corrientes con la ley de Ohm nada más, B sobre R, y ya obtendrían todas las corrientes del circuito. Y al final tendrían que calcular la potencia multiplicando voltaje por corriente, o I cuadrada por R, o B cuadrada sobre R. ¿Va? Entonces, esto quedaría así. Ahorita me interesa ver si llegamos a estos voltajes, al 266.66 y al 66.66. Me voy a ir aquí entonces me voy a ir al circuito. Igual, cuando generen ese circuito, ya que lo armaron, lo guardan y demás, se van al menú PSpice, generan un nuevo perfil de simulación, y cuando abran el nuevo perfil de simulación, les va a dar esta opción. Primero, el de dominio del tiempo. No nos interesa analizar en el tiempo ahorita, nos interesa analizar en corriente directa, y elegimos la opción Bias Point. Después le ponemos OK y ya después hacemos la simulación. La simulación, acuérdense que se ejecuta cuando yo presiono este botón que dice Run PSpice. ¿Sale? Les va a aparecer esta ventana en color gris. ¿Por qué? Pues porque ahorita no pasó nada. Y no pasó nada con respecto a gráficas que tengamos que realizar. Aquí, si observan, entonces me voy a ir con los voltajes nada más. Y voilà, ahí está. El nodo A que tenemos aquí nos da 266.7 y del otro lado nos da 66.67. Ahí dio casi lo que tenía que dar, ¿no? Ya son centésimas de diferencia nada más, no hay tanto problema. Y ya si nos vamos a corrientes y potencias, ahí está. Voy a copiar esto por este lado, control C. Espérenme.
Aquí voy a colocar este, déjenme lo pongo detrás del texto. Para que yo lo pueda colocar aquí arribita, miren. Ahí está. Y entonces, por si quieren sacar una captura de pantalla, pues ahí está, miren. Listo. Entonces, sí coinciden los voltajes. Ahora, ya los voltajes de cada componente o las corrientes que normalmente también se andan buscando, bueno, si ya tenemos los voltajes de cada componente, de acuerdo con a lo que les puse aquí, pues ya nada más basta calcular las corrientes y las potencias de acuerdo a lo que hemos estado haciendo a lo largo de este curso, ¿sale? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? No, en No, realidad. déjeme termino de hacer las operaciones y veo si me sale alguna duda. Ok, pues va, en lo que escriben, entonces aquí termino este ejercicio. Creo que si observan, sigue siendo algo muy parecido a Mayas, pero ahora en vez de utilizar leyes de voltajes de Kirchhoff, utilizamos leyes de corrientes de Kirchhoff y genéricamente es el mismo proceso, ¿no? Ya cada uno de los métodos pues tiene su parte particular de cómo analizamos. Entonces, ahí le paramos a este ejercicio.